Las noticias, los editoriales, el análisis en su revista informativa La Voz de Rumiñahui. La Voz de Rumiñahui. Las 7 de la mañana con 50 minutos, estamos conectados a través de la línea telefónica con Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Legislativo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación al diálogo. Y lo que pasa es que la Asamblea Nacional se prepara para cambiar las autoridades la próxima semana. Al parecer todavía no se sabe cuáles podrían ser los candidatos a dirigir el Legislativo. Como Observatorio Legislativo, Marcelo, ustedes han hecho un balance del trabajo que ha venido realizando en los 2 últimos años. Qué gusto, Marcelo. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, Jaime, y un cordial y atento saludo a su distinguida audiencia. Es así, el Observatorio Legislativo, en el cumplimiento de sus actividades, pues ha venido dando seguimiento a cada una de las acciones de los legisladores, así como también del Parlamento en su conjunto, especialmente al respecto de cuántos son los proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea Nacional durante este tiempo, tanto durante la época en la que el titular de la Asamblea fue José Serrano, así como también en la actualidad Elizabeth Cabezas. Y tal vez precisamente al hablar de Elizabeth Cabezas debemos señalar como un punto inicial que se han aprobado casi durante la presencia de ella en la presidencia de 23 leyes, lo cual representa el 47% de la agenda legislativa que ella planteó. Hay que recordar que ella planteó que durante su presidencia se iban a aprobar al menos 49 leyes, algo que no sucedió, y esto es algo que ha empezado a discutirse a la interna de la Asamblea Nacional, pues los legisladores sostienen que quien debería presidir la Asamblea Nacional durante los siguientes 2 años es alguien que debe tener esta capacidad de llegar a consensos y que ayude a un cumplimiento de una agenda legislativa consensuada entre las distintas bancadas. Marcelo, ¿estas leyes aprobadas fueron propuestas por el Ejecutivo o fueron propuestas por los asambleístas o los bloques diferentes que existen dentro de la Asamblea? Pues a diferencia de lo que ocurría en el periodo legislativo pasado, en la que 7 de cada 10 leyes eran propuestas por el Ejecutivo, durante este periodo se evidenció todo lo contrario, un número mucho menor, al respecto de leyes propuestas por Lenín Moreno y un mayor número de leyes propuestas por los legisladores. Sobre todo, incluso se evidenció que los proyectos de ley propuestos, en este caso por el presidente de la República, eran fusionados con proyectos de ley que ya estaban en discusión, en este caso, y que habían sido presentados por los legisladores. Por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces se evidenció en este caso una acción mucho más articulada y no iniciativas únicamente presentadas por quien ocupa Carondelet. Ahora, en el tema de los proyectos de ley más polémicos que han sido postergados posiblemente intencionalmente, ¿cuáles han sido, Marcelo? Bueno, tal vez lo que uno puede observar y que son proyectos normativos que no se han logrado despachar, se puede ver, por ejemplo, el Código de la Salud, asimismo el informe para segundo debate para la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ha sido pedido que se trate de manera urgente por los distintos sectores sociales y políticos con la finalidad de aumentar o dar mayor fortaleza a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, así como también el informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por otro lado, las reformas de la seguridad social y el Código del Trabajo, así como también reformas tributarias, son las normativas que se encuentran estancadas en cada una de las comisiones y que requieren ser tratadas con la mayor inmediatez posible. ¿Qué es lo que ha pasado en el tema de fiscalización? Bueno, en fiscalización, tal vez esta Asamblea Nacional se ha caracterizado precisamente por darle un mayor énfasis a esto, y tal vez hay que tratar de analizarlo desde 2 aristas. Por un lado, se presentaron una gran cantidad de juicios políticos en relación al periodo legislativo pasado, pero su finalización no fue del todo exitosa. Le quedó debiendo a la ciudadanía la Asamblea Nacional en este aspecto. Usted recordará, por ejemplo, funcionarios que en ese momento ya se encontraban fuera del país o que ya habían sido destituidos, como el caso de Carlos Polit, ex Contralor General del Estado, o en este caso Carlos Ochoa, o incluso el caso referente a la ex canciller María Fernández Pinoza, que
después de muchísimos meses, recién se dio paso al proceso de fiscalización por parte del Consejo de Administración Legislativa y ahora a cargo de la Comisión de Fiscalización, y que habrá que ver qué medidas toma. Pero por el otro lado, creo que es necesario también señalar que al respecto de esta situación interna de la Asamblea Nacional, al respecto de la fiscalización, desafortunadamente la Asamblea Nacional se ha visto caracterizada por una gran cantidad de hechos muy lamentables, como los casos de diezmos, el hecho de que se están haciendo grabaciones ilegales, al parecer, a los miembros del legislativo, cosa que lastimosamente pone entre la espada y la pared al Parlamento, y que lo que termina haciendo es minar la credibilidad, la confianza que tienen los ciudadanos dentro de esta institución. A propósito de lo que usted menciona en cuanto a la situación interna en el tema de los diezmos, la popularidad sobre la gestión que realiza la Asamblea Nacional es baja. Sí, realmente la credibilidad de la Asamblea Nacional no supera el 30%, algo que es realmente preocupante, pues la Asamblea Nacional debería ser es el llamado a ser el primer poder del Estado, es el que tiene que demostrar la mayor cantidad de pesos y contrapesos dentro de un sistema democrático, algo que lastimosamente no ha venido ocurriendo. Más aún cuando 16 legisladores, es decir, el 12% de la Asamblea Nacional, está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado por delitos referentes a tráfico de influencias, violación e incluso mal uso de recursos públicos. Y otro de los temas que son cuestionados por la opinión pública es sobre los innumerables exhortos que suele suceder en el Pleno, que prácticamente, al parecer, no llevan a nada, Marcelo. Bueno, de hecho, si coincido con usted, Jaime, durante los 2 últimos años se han realizado 673 votaciones. De estas, el 60% refieren a cambios del orden del día, que es plantear una modificación en la agenda que tienen cada una de las sesiones del Parlamento. 26.37% se refieren a resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional, que son precisamente los exhortos que usted comenta, y apenas el 12% y el 1% se refieren a aprobación de proyectos de ley y fiscalización, respectivamente. Entonces tenemos una Asamblea Nacional que al parecer dentro de las discusiones se están demorando, se están empantanando en cambios meramente administrativos, así como también este tipo de exhortos. Ustedes como Observatorio Legislativo también hacen una especie de seguimiento de la asistencia de los asambleístas, quiénes van a trabajar, quiénes no, quiénes faltan mucho, quiénes proponen o quiénes solamente levantan la mano, alguna cosa por el estilo, Marcelo. Sí, precisamente el Observatorio Legislativo, dentro de sus actividades, hace un análisis de quiénes tienen una mayor participación en las votaciones, es decir, no solo quienes asisten a las sesiones, sino que están yendo a la Asamblea Nacional y están garantizando la representación ciudadana a través del voto, o quienes van a la Asamblea Nacional, van a las sesiones, pero al momento de votar se retiran de la Asamblea Nacional o del Pleno. Al respecto de quienes más asisten, pues la lista lo encabeza el asambleísta Carlos Cambala de Alianza País, seguido por Mae Montaño Valencia, de ahora asambleísta independiente, Freddy Alarcón del Partido Sociedad Patriótica, César Carrión del Movimiento Creo y Jorge Cárdenas de la bancada de la Revolución Ciudadana. Todos ellos han asistido en más de un 90% de las votaciones posibles, es decir, que superan las 600 votaciones de las 673. Pero por el otro lado, de manera desafortunada, existen los legisladores que se han ausentado a un mayor número de votaciones, y en este caso están Wendy Vera, que se ha ausentado a más de que solo ha participado, en 240 votaciones, Gabriela Rivadeneira, la ex titular de la Asamblea Nacional, que solo ha asistido a 226 votaciones, Fabricio Villamar del Movimiento Creo, solo ha asistido a 222 votaciones, y Carla Cadena, ahora asambleísta independiente, a 221 votaciones.
son legisladores que desafortunadamente no están asistiendo a las votaciones dentro del Parlamento. Marcelo, ¿qué es lo que sucede dentro de la Asamblea cuando un asambleísta falta? ¿Le descuentan de su mensualidad o cómo funciona? Más bien, cuando un asambleísta asiste a las sesiones y no vota, no se le descuenta nada. Sin embargo, aquellos asambleístas que sí están actuando responsablemente y que están presentando una justificación para que pueda actuar su suplente, a ellos sí se le descuenta parte del sueldo para que ese descuento vaya a ser pagado al suplente que lo representó. Entonces, lastimosamente aquí estamos, entre comillas, castigando la responsabilidad que tiene dejar al suplente representando a la ciudadanía y premiando a aquellos legisladores que únicamente van a que les tomen lista y después se retiren. En estos últimos días se dio a conocer que en 6 meses la Asamblea Nacional destinó a través de 2 contratos más de $500,000 para una campaña de publicidad institucional. Este último contrato señaló que se adjudicó a Jenny Silva, ex asesora de la presidenta de la Asamblea. Se habla de conflicto de intereses, Marcelo. Bueno, yo creo que aquí hay que analizarlo desde 3 puntos de vista. El primero, creo que es necesario ser coherente. Se hablaba desde el inicio de la legislatura, tanto por parte de Serrano así como de Cabezas, de que era necesario coordinarse con la política de austeridad planteada por el Ejecutivo. Yo no creo que gastar más de $600,000 de una manera apresurada sea tener un discurso coherente al respecto de esta política de austeridad. Por otro lado, los procesos de contratación deberían ser planificados de manera adecuada. No deja de causar suspicacias el hecho de que a pocos días de que la titular del legislativo tenga que salir de la presidencia, se celebre un contrato de esta magnitud. Yo creo que con un sentido de país, este tipo de contratos no debería celebrarse, más aún cuando está a punto de renovarse la presidencia de la Asamblea Nacional. Si es que la asambleísta Cabezas va a reelegirse o fuera a ocupar otra persona ese cargo, es de esta persona la que debería celebrar, o debía ser esta persona la que debía celebrar este contrato. Y finalmente, al respecto de conflicto de intereses, ese creo que es un problema de un análisis mayor, que tiene un mayor tipo de consecuencias, de incidencias en el manejo de los recursos públicos. Es necesario garantizar mayor transparencia en nuestro sistema de compras públicas para que se puedan evidenciar claramente posibles conflictos de intereses que existan en el país. Es verdad que tenemos un portal web que puede mostrar cuáles son los procesos de contratación pública, pero al estar la información de una manera no amigable con los usuarios, hace que las actividades de control social e incluso los ejercicios periodísticos se compliquen, que se vuelvan mucho más difíciles de obtener los datos, y tal vez es necesario trabajar de una manera estructural en mejorar la transparencia del sector de compras públicas en el país. Y el común de la gente se pregunta también que, a pesar de que la Asamblea cuenta con la infraestructura necesaria, como una radio bien implementada, como una televisora y con comunicadores profesionales que pueden trabajar fácilmente en estos productos comunicacionales para los cuales se contrata, Marcelo. Bueno, sin duda que la Asamblea Nacional, y eso tal vez es también cuestión de felicitar, tiene una gran cantidad de mecanismos para difundir la información. Y si me atrevo a decir que es digno de felicitar es porque si es que uno compara a la Asamblea Nacional de Ecuador con funciones legislativas de otros países, estas funciones legislativas no cuentan con esta gran cantidad de recursos. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no es solo si la Asamblea Nacional cuenta con todos los recursos de infraestructura para poder comunicar sus actividades hacia la ciudadanía, sino si los contenidos que se están desarrollando están siendo o no atractivos para la ciudadanía, si están siendo usados o no. Porque hay algo que tenemos que decirlo con toda responsabilidad. Las actividades de la Asamblea Nacional tienen que ser difundidas de la manera más amplia hacia la ciudadanía. Solo cuando los ciudadanos comprendan cuál es el impacto de las actividades del legislativo, se podrá recuperar el sitial que merece ocupar la Asamblea Nacional. Se podrá lograr incluso votaciones más responsables
al momento de elegir a los legisladores, pues si es que los ciudadanos no comprendemos cabalmente qué es lo que hace la Asamblea Nacional, de una manera muy difícil podremos escoger buenos representantes. Una última inquietud, Marcelo. ¿Qué expectativas tienen ustedes como observatorio legislativo de lo que podría pasar la próxima semana en cuanto a las nuevas autoridades o cómo podrían quedar conformados los nuevos bloques, se podría decir? Bueno, la situación realmente es muy incierta. No podemos comparar a periodos legislativos pasados con este, en el que en los anteriores el movimiento oficialista tenía una mayoría más que asegurada y podíamos nosotros saber ya cómo se orientarían la elección de las autoridades, así como la presidencia de las comisiones. Pues lo único que se conoce hasta el momento de manera cierta es que el movimiento oficialista Alianza País ha presentado a 4 precandidatos, y estos son Elizabeth Cabeza, César Litardo, Fafo Gavilanes y Eduardo Mendoza, Daniel Mendoza. Estos asambleístas son los que a la interna del movimiento oficialista tendrán que llegar a un acuerdo para ver quién es el candidato oficialista. Sin embargo, el otro punto cierto es que varios movimientos de oposición han señalado que no volverán a otorgar su confianza en Elizabeth Cabezas, o en su defecto que no otorgarán su confianza en alguien del movimiento oficialista, y que por el contrario buscarán que alguien de la oposición presida el Parlamento. Se ha lanzado incluso el nombre del asambleísta Guillermo Celi, y pues habrá que ver cómo termina de decantarse el equilibrio de fuerzas este próximo martes 14 de mayo. Muchas gracias a Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.